de Rumanía, de Francia, ¿vale? La primera, a ver. La primera de ninguno. No, Vale. de Francia. ¿De quién una vez? De España. Rumanía. Inglés. Brasil. Yo también lo sabía. Mariana, tú que eres de Brasil, ¿qué has traído en clase? ¿Qué has traído? Pues levántate, cariño. A ver, ves ahí a la bandera y di lo que es la bandera. Mirad, es la bandera de Brasil. Y cuéntame lo de las estrellitas que me lo ibas a contar, que lo contó el papá. ¿Tú qué has traído? La bandera de Sí. Y tú me habías contado una historia que mi papá te había dicho, que era que lo de las estrellas. ¿Te has olvidado, cariño? Pues que las estrellas representen que el distrito. Y hay que fica ahí orden progreso. Orden y bandera. Amarilla, azul y blanco. ¿Y qué figuras son? Un rombo. Un rombo. ¿Y dins del rombo? Un cercle de color azul. blau. Molt bé, un aplaudiment. Aquí. A bailar. Vamos, Brasil. Què has portat? A ver. Una foto del Cristo Redentor. I què és això? El protector de Brasil. Ah, mira que chulo. Molt bé. A ver, lo vemos. Es este. ¡Un espantapájaro! No. Es un monumento muy importante que hay en Brasil. O en San Paulo. En São Paulo, creo. Molt bé. I després hem vist dos cançons típiques de... Cuba. Patrick. Com te diuen? Com te diuen? Claudia. Molt bé. I què has portat? Os he traído el pájaro y la flor nacional de Cuba. I com se diu el pardal? Pero yo soy de... És el colibrí. I la flor? Pues mariposa, porque tiene forma de mariposa. A veure, ensenya-la. Ensenyala, ensenyala. Vamos, ¿a bailar o qué? Molt bé. I blanc, roig i blau. Vamos, aquí. A mí no. Oye, Daniel. ahí. Daniel. Ahí. ¿Qué tiene en Brasil también típico? La samba. Está haciendo antojos en Cuidao. Y capoeira, que es un deporte. ¿No sabes? ¿No se tiene capoeira en Brasil?
los pelos de punta. He portat un joc de la pelota. Molt bé. Mos expliques com se juga? Sí, se llança la pelota a la pared y se canta. Si mi uno, mi aceite, mi reloj, si mi tres, mi alfiler, si mi cuatro, mis zapatos, si mi cinco, al pico, si es de la coma, que se cante, con unas tijeras que se abren y se cierran, y yo tengo al suelo y me arrodillo y toco los platillos y me salgo afuera. Molt bé. Què més? Y tengo un joc que se pot jugar en els mans. Sí? A Que ver. podem jugar si volen. Sí, sí, a ver, ¿cuál es? Vull que un ajudant, si volen. A ver, un ayudante. Yo. Es que tú, en lo que tú digas. Qui? A Mario. A Mario, vale. Mario, te toca. ¿Ves, Mario? Vale. A ver. Se pose se xoca la mesa, se pone un puny. Posa un puny. Posa un puny. Así pone un puny. En la cadira, en la cadira. En la cadira, Mateixa. Ahí. En la cadira pongo. Ahí. Molt bé. Se Pero- pose un puny. Pero déjalo. Però deixa'l. Déjalo, cariño. Déjalo. Así, pero no lo sueltes. Y se rió. Pues que Kinia hay una gateta y una rateta, porque riñen per una... Vale, torna a reír, comença, cariño. Se pose un puny i després un altre. I diu, quan Kenia avall un gatet i una... I se cante. I quin se riurà pagarà. Rum, rum, cabasset de rum. Rum, rum, cabasset de rum. Hazlo. Vale, ja està. Ara el que se riurà pagarà. Molt bé. Tiene que aguantar sense riure. Clar, és un joc típic de la Mario. comunitat valenciana. Claro. Molt bé. Mario. Ves somrient. Decir-nos què... Víctor. Alguns són de pell i alguns són de plàstic. Molt bé, de categoria. I què més? Les maquetes són de fusta. De fusta, molt bé. I què més? I sabeu què sabeu tocar? Alguna cosa típica de què? De l'opesa, pues ale, vinga. A ver, escolteu, xiquets, xiquetes. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Una receta De què? on
Tornazo. Molt bé, i això què és? És com un bocadillo però molt gran. Molt bé. Un bocadillo és pa i dins què té? Què se li fica dins? Xorís. Què més? Tomaca. Tomaca no. Bueno, vos va llegir els ingredients que té i com se fa. La masa hace con harina ay. No se lee esto. ¿Cómo que no? ¿Tienes alguna foto, cariño? No, hay algo que no se lee. A veure. A ver. 1 quilo. Y medio 60 gramos de un vaso de leche, una cucharada de aceite, un vaso de agua, un vaso de azúcar escaso, 6 huevos. Luego lo mezclamos todo bien. Enramos un poco hasta que suba la masa. Cuando ya haga sabido, la rellenamos con jamón, huevo, chorizo, lomo, salchichón, lo tengamos relleno al horno, se la cubre y al horno 200 grados que se nos dore un poco. Molt bé. ¿Y qué es? ¿Es de menjar? ¿Qué es? Quina ciutat és? ¿Es de Salamanca? Molt. ¡Oh! ¿Y ahora está Salamanca? ¿En qué país? No me ves. Tengo fuertísimo. En España, ¿no? En España. En España. I què n'hi ha a Salamanca? Has vist? Una catedral. N'hi ha una catedral. En Salamanca hi ha una catedral molt gran. Què més? Catedral, no dos. Irene. O tres. Què més? Oh, muchas. N'hi ha una catedral. Què més, Mario? Què se pot veure? Es una ciutat, Salamanca és una ciutat. Molt bé. I què sabem d'aquesta ciutat? Que és molt gran, no? Quantes catedrals tenen? Dos, no? Que són molt importants. Què més? Y a España. Mira la. Bueno, un aplaudiment. Esto es de mi padre y de mi madre. Siempre cocinan comer. Y es de mi abuela y de mi abuelo también. Y como mi padre ha pensado que es más grande, que lo portamos a clase para que lo vean todos los niños y las niñas que están en clase. Y también ha dicho mi padre, el que le guste, que venga conmigo
taza. Y también... ¿Qué? Ya no se acuerda. Va a pasar res. Espera, ¿qué servís això amb ell? Para prender fuego. Para apagar el fuego. Para soplar el fuego. Y que se encienda más si lo soplas. Muy bien. Un aplaudiment para... A ver, Fàtima. A veure, què has portat? Sabates. De sabates i això com se diu? Un vestit. Oi? Un vestit. Una De Marruecos. Sí, la... Chilapa. 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 I les sabates? Sabates. Unes Sandala. Sandala chute. Babuchas en castellà. ¿Y de quién es? ¿Sí o no? ¿No ¿De falla? Marruecos? ¿Sí? ¿Me has traído de Marruecos? Ese es Marruecos. Muy bien. Molt bé. Un aplaudiment. Hola! Què és això? Un vestido de princesa. Xilla més. Un Y es una prenda de vestir molt bonica. Tiene brillo. I què més? Algo més mos vol contar? ¿Ya está? Ja està, Nujaila? Da un aplaudiment. Ya, pues empezar. Una capucha. ¿Y de qué son les babuches, Esther? De Marruecos. Pero de la mamá, ¿no? Mira qué chulas. Sí. I què més? Què més nos contes, Ilias? De quin color són? Morat? I les porta la mamà? A on se les fica? A on? En el peu? I les porta tot el dia? Tenen que ser molt còmodes, no? Tu en portes, a vegades? Tu tens babutxes? No, es que me los he dejado en Marruecos. Pero las gastas también. ¿Les gastas también? ¿Las pones en los pies siempre? Sí. Un cuchillo. Una espada. Ilias, Una daga. Una daga. Y tiene también colores. Círculos, rojos. ¿Y de qué país es? Marruecos. Molt bé. Y tiene rojo, azul, rojo y azul. Muy bien. Ale, un aplaudiment. a la Ciba, ensenya el que has portat. Ya. El llibre, com se diu? ¿Qué? ¿Voleu callar? I tu saps de què tracta? Quitaros de ahí. ¿Cómo le ha dicho? Molt bé. I d'on és? De Marruecos. Habla en Marruecos. Molt bé. I què vos contamos més del llibre? Que te enseña cómo... Molt bé. Moltes gràcies. Catarina, ¿qué vas a hacer? Es una canción de mi país, se llama Kukulienka, una niña llamada Kukulienka. Molt bé. Va. Hola, Alina. Kukulienka, Yesibola, que tal Kukubarina, ay, 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 Kukusu, te llevas un babuku. Molt bé. Ahora saldrá. Hola, Juan Alejandro. Sancocho de Colombia. Relleno. Carne de res, espinazo.
A veure, Juan Alejandro, no fa falta que mos ho llisques. Tu saps el que és això? Sí. Què és? Pues explica-mos-ho. Es un ingrediente de Colombia y El sancocho és un menjar típic. el sancocho es un menjar típico y els sábados y domingos mengem tots els dies. Molt bé. I sense llegir, si vols explicar què porta. Porta carne, patata, verduras y llanuras. Vale. I ensenya la foto. Si vols tenir la foto, mirem, ahí està la foto. Però no sabes per què ho veuràs. Esto es un camión y esto es un caballo. Burro. Esas pues no son como las de Europa, son més caras. Ni com les europees. Claro, són diferents. son diferentes y claro, Són més rurals. y la gent para transportar una cosa, pues Lleva animales. mireu quantes. Després també utilitzen animals. Sabeu el que és un ruc, Yo sí, no? es un burro. Yo en Marruecos tengo un ruc. Molt bé. Què creu que és? Una receta de francés. Molt bé. I ara, tu saps com se fan? Salsa es ingredientes. Pues di. Vale, pues venga, va. 500 gramos de farina. 405 ous. 1 y 2 litros de hielo. 1 o 2 litros de agua. Un poc de sal. Vainilla, llima, poma, perfums. ¡Bravo! Dinos unas palabras en francés. Qui ça? Qui est gentil? Merci. Relajamiento. Primer explica lo que has portat. El portal es una receta de mi pobre. Harina. Es de harina. No, pero el nombre de la receta, ¿quién Se llama harushi. Però això què és, un postre o és un menjar? Vale. Sí, es una sopa. No, no es una sopa. Es como pan. Que la cámara. Molt bé. ¿Y es dulce o salado? Pan blanco. La receta es harina. Espera, que no te están grabando. Ya. La receta es harina, huevos. ¡Ay! ¡Wow! Yo no entiendo. A ver, cebolla. Y No, al final. se mezcla todo se mezcla todo y se mete 6 minutos al horno. Bravo. Sí, molt bé. I això què és, dolç o salat? Molt bé. Com se fa? I què és? Ui, això no sé, coca? Se fa una coca? Però és que estan normales. Calleu! Coca o poi se
Una receta de galletas. De galletas. No, de galletes, molt bé. Com se fa? De pan con 3 huevos, 3 cucharadas azúcar, 3 cucharadas harina, se pone los claras a Molt bé. Vale, contamos, ¿qué es eso? Son de los botones. Molt bé, Y se pagan a una abuela. molt bé. Què més? La meva mare s'ha fet en la casa de la meva iaia. Molt bé. I saps alguna més com se fa? Vale, pues un aplaudiment. Una poesía. Molt bé. A veure aquesta poesia. Cățelul cu porul gres fură rața din cute și se dură că nu fură și l-am prins cu rața în gură. Tricoul în buzunar, ai la sfatul popular. Molt bé. I ara mos ho sabries dir en castellà o en valencià? En castellano. En valencià. Però de què va la poesia? De què parla? De un perrito que pilla a un pato en una caseta. Molt bé. Y luego se va el juzgado y el perrito dice que no lo ha robado. Y luego alguien lo ha pillado con el pato en la boca y con un huevo en la buchaca. Y luego se han ido al juzgado de nuevo. Molt bé. Bueno, un aplaudiment. Vale, va, què mos vas a contar, Betty? Les vaig a contar un poquito. te pones malo, t'apanyaràs. Molt bé. Había un perrito que quería ser el animal de una bruja, pero un día se encontró con sus amigos y se reían de él porque le explicaban por qué una bruja solo puede tener un gato, otros animales malos, pero no puede tener un perro. Y le explicaron que por eso, pero él aún no lo escuchaba. Y un día se encontró un cartel que puso que una bruja quería encontrarse un animal y que si ya no quería un animal o era viejo que se lo diera a ella. Y ese perro intentó disfrazarse de varios animales. Y al final no pudo y le vino la idea de ser un gato porque le venía perfecto. Y al final lo de ser mascota se y al final había un concurso de mascotas y lo ganó porque los otros animales